nos piden resolver el siguiente problema de teoría de decisiones, ¿no? Por tanto, analicemos qué nos dice el ejercicio. Un grupo de profesionales médicos está considerando construir una clínica privada. Si la demanda médica es alta, es decir, si el mercado es favorable para la clínica, los médicos pueden recibir una ganancia neta de $100.000. Si el mercado no es favorable, podrían perder 40.000. Desde luego, no tienen que seguir adelante, en cuyo caso no hay costos, ¿no? Entonces no va a haber costos. Por tanto, en ausencia de datos del mercado, lo mejor que pueden adivinar los médicos es que hay una posibilidad de 50-50 de que la clínica tenga éxito, ¿no? Por tanto, ya nos dan en esta parte probabilidades, ¿no? De 50-50, también nos dan algunos valores que se espera tener. Ya podemos observar hasta esta parte del enunciado que se trata de lo que es de la teoría de decisiones bajo riesgo, ¿no? Cuando tenemos probabilidades es de bajo riesgo. Cuando no tenemos probabilidades bajo incertidumbre, resolvemos por todos los criterios de bajo incertidumbre. Y cuando se trata multietápico, es decir, sucede un estado de naturaleza y a la vez vuelve a suceder otro estado de naturaleza, o lo mismo puede suceder con lo que son las acciones. Se trata de lo que es sí o sí resolver por árbol de decisiones, ¿no? Cuando es multietápico. En este caso es por teoría de decisiones bajo riesgo. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Qué recomienda el proceso bayesiano de decisión? Nos piden en esa parte resolver por lo que es sin experimentación primeramente, ¿no? Entonces, resolvemos sin experimentación. Luego nos pide, un investigador del mercado se acercó a los doctores y les ofreció realizar un estudio de mercado con un costo de 5.000, ¿no? Entonces, un costo de 5.000. Los investigadores de mercado aseguran que su experiencia les permitirá usar el teorema de Bayes para hacer las siguientes afirmaciones de probabilidades. Probabilidad de que un mercado favorable dado un estudio favorable de 0.82. Probabilidad de un mercado desfavorable dado un estudio favorable de 0.18. Probabilidad de un mercado favorable dado un estudio favorable de 0.11. Probabilidad de un mercado desfavorable dado un estudio desfavorable de 0.89, ¿no? Y la probabilidad de un estudio favorable es de 0.55 y la probabilidad de un estudio desfavorable de 0.45. Nos pide desarrollar un nuevo árbol de decisiones para los profesionales médicos que reflejen las opciones que se abren ahora con el estudio del mercado. Por tanto, en esta parte ya nos da lo que es la teoría de decisiones bajo riesgo con experimentación. ¿Por qué con experimentación? Porque se está realizando una experimentación o una investigación, ¿no? Una investigación a lo que antes teníamos. Entonces, cuando tenemos esos datos adicionales, se trata con experimentación. Sin esto, entonces es sin experimentación. En inciso C nos pide cuál es el valor esperado de la información muestral. Nos pide el valor esperado de la información muestral, el BIM, ¿no? ¿Cuánto estarían los médicos dispuestos a pagar por un estudio del mercado? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Y calcule la eficiencia de la información muestral. No se trata de un ejercicio sencillo, vamos a ir resolviendo entonces a medida, paso a paso de cada inciso, ¿no? Empecemos primero con el solución A. ¿Qué nos va a decir el solución A? ¿O qué nos pide el inciso A? ¿Qué recomienda el proceso bayesiano de decisión, ¿no? Entonces, para esta parte podemos analizar lo siguiente. ¿Qué alternativas vamos a tener? Primeramente, ¿quién es el que va a decidir, ¿no? En aquí. Es recomendable siempre identificar quién es el que va a decidir. El grupo de profesionales médicos, ¿no? Ellos son los que van a decidir, ¿no? Si van a realizar la contratación o la construcción, en este caso, de una clínica privada. Entonces, ¿qué decisiones tiene? Puede tener la siguiente decisión o las siguientes alternativas. Las alternativas, primero debemos identificar cuáles son las alternativas. Son todo aquello que tengamos control sobre ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos control? El de construir una clínica privada. No, nosotros tenemos el control de construir una clínica privada o no. Entonces las acciones o alternativas son aquello que nosotros podemos controlar. Los estados de naturaleza son aquello que no podemos controlar, ¿no? ¿Cuáles son aquellos estados de naturaleza o qué es aquello lo que no podemos controlar en el anunciado? Nos dice, la demanda médica es alta, es decir, el mercado es favorable para la clínica, los médicos pueden recibir una ganancia, nos dan el monto, ¿no? Esto sí que
si la demanda es alta, ¿no? O el mercado es favorable. Nosotros no podemos determinar si el mercado va a ser para nosotros favorable o desfavorable. Por tanto, tenemos en esta parte, el mercado es favorable, sería un estado de naturaleza. El mercado no es favorable, sería otro estado de naturaleza, ¿no? Estados de naturaleza, nuevamente, son aquello que nosotros no podemos controlar, ¿no? Y lo que son las acciones o las alternativas son lo que nosotros podemos controlar. Por tanto, vamos a responder el solución A. Tenemos solución A que nos dice que recomienda el proceso bayesiano de decisión, ¿no? Por tanto, el proceso bayesiano de decisión, empezamos el decisor, que va a ser el grupo de profesionales médicos que hemos identificado anteriormente. Alternativas, aquello que nosotros podemos controlar, que es construir una clínica o no construir una clínica. Y hemos identificado anteriormente que bien podemos construir lo que es una clínica o no construir una clínica, ¿no? Ahora, los estados de naturaleza. Los estados de naturaleza, aquello que nosotros no tenemos control sobre ellos, no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar las demandas, ¿no? No podemos decir de cuánta demanda vamos a tener, ¿no? Eso varía. Entonces, el estado de naturaleza en este caso es el mercado, ¿no? Mercado favorable. Nosotros no podemos, vamos a decir que va a ser favorable o desfavorable en nuestro mercado. No podemos decidir ello. Son estados de naturaleza, aquello que nosotros no podemos controlar. Y nos dice que el mercado favorable va a tener una probabilidad de 0.50 y el mercado desfavorable de 0.50, ¿no? Nos da en el enunciado que ambos se tienen una probabilidad del 50%, entonces sería 0.5. Ahora, la función de consecuencias. ¿Cómo realizamos la función de consecuencias? De la siguiente manera. ¿Qué sucede cuando elegimos la alternativa 1 y sucede o pasa lo que es el estado de naturaleza 1? Es decir, vamos a construir una clínica y el mercado va a ser favorable. En el enunciado nos dice, ¿no? Que ganamos 100.000. Entonces, construimos la clínica y tenemos un mercado favorable, entonces ganamos 100.000. Ahora, construimos la clínica y no mercado no es favorable, ¿qué va a suceder? En ese caso perdemos, nos dice, no, perdemos menos 40.000. Esto lo podemos ver nuevamente en el enunciado para que se identifique de dónde estamos sacando todo esto, ¿no? Entonces tenemos en esta parte que nos dice que para una ganancia neta de ¿cuánto? De 100.000. Tenemos una ganancia de 100.000 y podríamos perder ¿cuánto? 40.000, ¿no? Recibimos las ganancias. Si el mercado no es favorable, podríamos perder lo que es 40.000. Entonces retomamos nuevamente en donde hemos quedado. Ahora, continuamos con lo siguiente. ¿Qué nos dice en el caso de que? De que tengamos que elegir la alternativa 2, elegimos la alternativa 2 y va a pasar el estado de naturaleza 1, es decir, no construimos la clínica. Si no construimos la clínica, entonces no invertimos nada, ¿no? Y no invertimos nada, tampoco perdemos nada. Por eso tenemos el 0, ¿no? En ambos casos tenemos 0. No construimos la clínica, entonces como no hemos construido, no hemos invertido nada, tampoco va a haber, nos va a afectar si el mercado es favorable o desfavorable, por tanto tenemos 0. Ahora, estos valores lo acomodamos lo que es en nuestra matriz de consecuencias. Tenemos la matriz de consecuencias y anotamos, ¿no? El valor A1, E1, A1, E1, ¿qué me da? Me da una ganancia de 100.000. Anotamos 100.000. A1, E2 me da una pérdida de menos 40.000. A1, E2 menos una pérdida de menos 40.000. F, la función A2, E1, A2, E1, entonces 0, A2, E2, 0 nuevamente. Y sus probabilidades de ambos, ¿no? De que el mercado sea favorable del estado de naturaleza 1, su probabilidad es 0.5, del estado de naturaleza 2, su probabilidad es 0.5. Ahora, continuamos nuevamente resolviendo. Ya hemos encontrado nuestra matriz y tenemos que identificar qué matriz es esto. Puede ser de beneficios, puede ser de lo que es costos o pérdidas, ¿no? Beneficios, ¿por qué de beneficios? Porque queremos sacar la mayor ganancia posible, el mayor beneficio posible, ¿no? A lo que nos da este problema. O en caso de los médicos, la mayor ganancia posible al construir esta clínica. Pérdidas no es, ¿no ve? Pérdidas o costos, no queremos minimizar costos, no queremos evitar pérdidas, por tanto, es de beneficio. Debemos identificar siempre aquello. Ahora, nos dice la toma de decisiones bajo riesgo sin experimentación. Es lo que nos pedían en la solución A, ¿no? Entonces, vamos a resolver. Nos pide el criterio de pago máximo o valor monetario esperado. En algunas bibliografías lo van a encontrar como el criterio de pago máximo.
En otras lo encuentran con valor monetario esperado. Ambos es igual. Si les dice sin experimentación o sin información, es igual, ¿no? Entonces se le conoce en ambos con ambos nombres, de acuerdo a la bibliografía que manejen. El criterio del pago máximo van a encontrar mayormente en el Prata, ¿no? Y el valor monetario van a encontrar lo que es en el Hillerman, lo que van a encontrar también lo que es en el Zender, ¿no? En esas bibliografías. A ver, ahora, ¿qué nos dice la formulita que utilizamos? En ambos se maneja la misma fórmula, ¿no? El valor monetario esperado o también criterio del pago máximo es igual aquí al máximo o al mínimo. Seleccionas el máximo o el mínimo, dependiendo. En nuestro caso va a ser el máximo. ¿Por qué? Porque se trata de una matriz de beneficios. Por tanto, vamos a seleccionar el máximo. De AI nos dice. ¿Qué es AI? AI, en otras palabras, porque para todo i que varía desde 1 hasta n, nos dicen para todo i que varía desde 1 hasta n, es decir, que n va a variar desde 1, 2, en este caso tenemos 2 nomás, 1, 2, todo esto es n, todo esto es m. Entonces, para cada fila, nos está diciendo, para cada fila multiplica la función por su probabilidad. Es decir, lo siguiente, nos están pidiendo realizar esto. Multiplicar este 0, este 10.000, este 100.000, este 100.000 por 0.5. Más, nos dice, porque es sumatoria, ¿no ve? Sumatoria, más lo que es menos 40.000 por lo que es 0.5. Eso en primero. Luego el segundo nos pide cuando A valga 2, A I, ¿no? Entonces cuando I valga 2, para la alternativa 2 nos pide hacer lo mismo. 0 por 0.5 y 0 por 0.5. Y es lo que estamos realizando en esta parte. Tenemos lo que es 100.000 por 0.5 menos 40.000 por 0.5 que nos da 30.000, ¿no? El siguiente que nos da 0 por 0.5 y más 0 por 0.5. En otras palabras, multiplica esto por su valor más esto por su valor. En el siguiente es para A1. Ahora para A2, multiplica esto por su probabilidad, esto por su probabilidad, ¿no? Y encontramos el valor. En uno es 30.000 y en el otro es 0. Por tanto, ¿qué se recomienda? Por tanto, podemos decir, se recomienda elegir la alternativa 1, construir una clínica. ¿Por qué elegir la alternativa 1? Porque seleccionamos el máximo valor. Como es de beneficio, queremos obtener las mayores ganancias. ¿Cuál es la mayor ganancia? En este caso es de 30.000, ¿no? Tenemos la ganancia de 30.000. Por tanto, se recomienda elegir la alternativa 1, que es construir una clínica. Ya hemos encontrado, por tanto, lo que es la teoría de decisiones bajo riesgo sin experimentación, ¿no? Sin experimentación. Esto también nos pide mediante la solución de un árbol en el enunciado, ¿no? Esto es anotando a través de la fórmula. Mediante el árbol también se puede realizar, ¿no? Mediante el árbol de decisión. Por tanto, solución mediante el árbol de decisiones tenemos de la siguiente forma. Tenemos un nodo de decisión y en el nodo de decisión van a salir dos ramas. Uno que es construir la clínica y no construir la clínica. Nodo de decisión. Nosotros podemos decidir, ¿no ves? Si construimos o no construimos. Estas son nuestras alternativas. A1, A2. Construir una clínica, no construir una clínica. Ahora, ¿qué sucede si construimos una clínica? El mercado puede ser favorable o el mercado puede ser desfavorable. Su probabilidad de que el mercado sea favorable, ¿cuánto nos dice en el enunciado? 0.5 o 50%. Y que el mercado sea desfavorable, de la misma forma, 0.5 o 50%. Ahora, ¿cómo obtenemos estos 30.000? Estos 100.000 hemos sacado de lo que es nuestra tablita, de lo que es la matriz de consecuencias, ¿no? En la matriz de consecuencias teníamos los 100.000 y los menos 40.000, ¿no? En la tablita de consecuencias hemos sacado simplemente esto. O también a través del enunciado directo lo pueden sacar. Si es que tenemos un mercado favorable, nos dice que tenemos una ganancia de 100.000. Y si el mercado es desfavorable, tenemos una pérdida de lo que es menos 40.000. ¿No? Eso ya nos dan también en el enunciado. O también ya de la tablita que hemos sacado. Ahora, para obtener este valor de 30.000, ¿qué se realiza? Se realiza de la siguiente forma. Se multiplica lo que es este 100.000 por 0.5 más que estos menos 4.000 multiplicado por estos 0.5, ¿no? Y eso nos da 30.000. En otras palabras, este valor lo multiplicas con lo que es este otro valor. Este valor por 0.5
más la multiplicación de esto por 0.5. Esto lo multiplicas, esto lo multiplicas y ambas multiplicaciones lo sumas y te va a dar 30.000, ¿no? De esa forma se obtiene el 30.000. Ahora, al no construir una clínica, ¿qué sucede? Nada, ¿no veo? No invertimos nada, tampoco perdemos nada, entonces se queda en cero. Ahora, como es uno de decisión, nosotros debemos decidir cuál decidimos, la mayor cantidad, ¿no? Porque se trata de conseguir las mayores ganancias. Entonces, 30.000. Entre 30.000 y cero, ¿cuál es mayor? 30.000. Entonces, seleccionamos 30.000. Por tanto, ¿cuál sería nuestro camino a recorrer o cuál sería la recomendación? Construir una clínica, ¿no? Esa sería nuestra recomendación. Por tanto, podemos concluir, se recomienda elegir la alternativa 1. ¿Qué es la alternativa 1? Construir una clínica. De esa forma se resuelve cuando nos pide la decisión del proceso bayesiano sin experimentación, ¿no? O sin información. Continuamos ahora con la solución B. ¿Qué nos pide en la solución B? Nos pide o nos dice lo siguiente. Nos dice que un investigador de mercado se acercó a los doctores y les ofrece realizar un estudio de mercado con un costo de 5.000. Los investigadores de mercado aseguran que su experiencia les permite usar el teorema de Bayes para hacer las siguientes afirmaciones de probabilidades, ¿no? Ahora, nos dice probabilidad de un mercado favorable dado un estudio favorable 0.82. Probabilidad de un mercado desfavorable dado un estudio favorable 0.18. Probabilidad de un mercado favorable dado un estudio desfavorable 0.11, ¿no? Y la misma las probabilidades que nos dan. Nos pide desarrollar un nuevo árbol de decisión para los profesionales médicos que refleje las opciones que se abren ahora con el estudio del mercado. Por tanto, vamos a tener la siguiente árbol de decisión. Podemos observar en esta primera parte, toda esta primera parte que tenemos en aquí, podemos observar que se trata de que toda esta parte que tenemos se trata de lo que es el sin experimentación, ¿no ve? Sin experimentación. Ya hemos resuelto. Esto es lo mismo del árbol de decisión que hemos resuelto anteriormente, ¿no ve? Tenemos aquí el mercado favorable, desfavorable 0.5, hemos multiplicado los dos valores, hemos sumado, nos daba 30.000, hemos elegido cuál de los dos, 30.000. Esto es con estudio de mercado o sin estudio de mercado. En este caso, este sería lo que es sin estudio de mercado. Entonces hay que corregir en esa parte, sin estudio de mercado. Por tanto, corregimos, esto es sin estudio del mercado, ¿no? En esta parte estamos resolviendo lo que es sin estudio de mercado. Entonces anotamos en aquí, tenemos en la primera parte sin estudio del mercado. Sin estudio del mercado. Ahora, con estudio del mercado. Tenemos que encontrar con estudio del mercado. ¿Por qué con estudio del mercado? En esta parte ya se está realizando un estudio, ¿no ven? Nos está mostrando probabilidades que se han obtenido a través de un estudio. Por tanto, tenemos la siguiente tablita o el siguiente árbol de decisión sin estudio de mercado y con estudio de mercado. Entonces, en esta parte nuevamente, esto sería con estudio del mercado, ¿no? Entonces anotamos, tenemos en esto que es con estudio del mercado. Aquí estamos haciendo una corrección, ¿no? Por esta parte tenemos sin estudio del mercado, no hemos realizado ningún estudio. Sin estudio del mercado tenemos 30.000, ¿no? O también como quieran también, sin experimentación, con experimentación. Con estudio del mercado, sin estudio del mercado, ¿no? Entonces, sin estudio del mercado, ahora con estudio del mercado o con experimentación, ¿cómo hemos obtenido esta tablita? Vamos por esta parte de aquí arriba, ¿no? A ver, cuando tenemos con estudio del mercado, nos dice que el estudio puede ser favorable o el estudio puede ser desfavorable. Esto nos da en nuestro enunciado. Nos da en nuestro enunciado que la probabilidad del estudio, de un estudio favorable, en esta parte, ¿no? Tenemos que la probabilidad de un estudio favorable es de 0.55 y un estudio desfavorable es de 0.45. Nos dice, por tanto, el estudio puede ser favorable o desfavorable. Y estamos anotando eso en este caso. El estudio es favorable o el estudio puede ser desfavorable, que se encuentra ya por aquí debajo, ¿no? El estudio puede ser favorable o desfavorable. En caso de que el estudio sea favorable, ¿qué vamos a realizar? El estudio es favorable, entonces podemos construir la clínica
o no podemos construir la clínica. Aquí ya viene lo que son nuestras alternativas, ¿no? Primero viene lo que es las probabilidades o el estudio que nos da, ¿no? Cuando estamos contratando el estudio que nos da puede ser favorable, desfavorable. Ahora, ¿construimos la clínica o no construimos la clínica? Si construimos la clínica, si decidimos construir la clínica, el mercado puede ser favorable o el mercado puede ser desfavorable. Esto ya conocemos, nuestros estados de naturaleza, esto no ven lo que anteriormente igual teníamos, mercado favorable o desfavorable, pero las probabilidades van a cambiar. Estas probabilidades, ¿de dónde obtenemos? Estas probabilidades obtenemos nuevamente del enunciado, que nos dice en esta parte que puede ser mercado favorable o desfavorable, ¿no? Aquí ya tenemos la probabilidad de un mercado favorable dado un estudio favorable es de 82, ¿no? Aquí, favorable dado un estudio favorable. Nuevamente, estudio favorable. Tiene que suceder el estudio favorable. Si el estudio es favorable, aquí, ¿no? El estudio favorable. Entonces dice, el mercado favorable dado un estudio favorable. Dado este estudio favorable, un mercado favorable va a tener una probabilidad de 0.82. Nuevamente, un mercado desfavorable, dice, va a ser la probabilidad de un mercado desfavorable dado un estudio favorable. Primero tiene que suceder esto, ¿no ve? Que sea favorable. Una vez que suceda que sea favorable, va a ser desfavorable con una probabilidad de 0.18, ¿no? Va a ser desfavorable con una probabilidad de ¿cuánto? De 0.18. Y eso es lo que estamos copiando en esta parte. Tenemos que el mercado va a ser con 0.82 y 0.18, pero previamente tiene que ocurrir que el estudio sea favorable. Por eso viene por esta rama, ¿no? El estudio es favorable, por tanto, el mercado favorable tiene un 0.82%, ¿no? No hay que confundir en ahí. El estudio es favorable, entonces el mercado desfavorable tiene una probabilidad de 0.18. Eso es nuevamente del análisis que hacíamos anteriormente, ¿no? Y el 95, ¿de dónde estamos obteniendo este 95 y este menos 45? Simplemente estamos obteniendo de lo que es el construir la clínica, ¿no? Construir la clínica, ¿cuánto teníamos de ganancia en construir la clínica si el mercado es favorable? Teníamos una ganancia de 100.000. 100.000 tenemos, pero aquí ¿por qué aparece 95.000? Porque le estamos restando los 5.000 que le estamos pagando al investigador que está realizando el estudio del mercado. ¿Cuánto nos cobra? Nos está cobrando 5.000, ¿no? Entonces con esos 5.000 se completa. De la misma forma en aquí tenemos 40.000, ¿no? Cuando el mercado es desfavorable, ¿cuánto perdemos? Perdemos lo que es 40.000, pero más 5.000 de lo que nos está cobrando el investigador, entonces va a ser 45.000, ¿no ve? Tenemos entonces 95 y menos 45.000. Y realizamos lo mismo, 95.000 por 0.85. También multiplicamos menos 45.000 por 0.18. Esta multiplicación más esta multiplicación lo sumamos y tenemos 69.800. Y ya hemos obtenido por esa parte. Ahora, no construir la clínica. ¿Cuánto me va a costar no construir la clínica? No construir la clínica me va a costar lo que es menos 5.000, ¿no? Menos 5.000. ¿Por qué? En este caso, no construir la clínica me daba 0, ¿no ve? 0. Pero en este caso, ¿por qué ya me da menos 5.000? Porque le estamos pagando ¿a quién? Al que ha hecho el estudio, ¿no? El estudio ya lo ha hecho. Bien construyamos la clínica o no construyamos la clínica, ya le hemos pagado por lo que ha hecho el estudio. Entonces es menos 5.000. Ahora, tenemos el nodo de decisión. Nosotros decidimos bien el 69.800 o el menos 5.000. ¿Cuál decidimos? El mayor, ¿no? El mayor beneficio, porque queremos tener mayor ganancia. Entonces decidimos 69.800, ¿no? Por tanto, hasta esta parte ya tenemos lo que es la primera parte de nuestro árbol de decisión con estudio del mercado. Ahora, vamos a continuar, pero en esta segunda parte con lo que es el estudio del mercado, pero si el estudio es desfavorable, hemos hecho cuando el estudio es favorable. Ahora, cuando es desfavorable, se realiza de la misma forma. El estudio es desfavorable, podemos construir la clínica o no construir la clínica. Si construimos la clínica, el mercado va a ser bien favorable o el mercado va a ser bien desfavorable. Uno de los dos puede ser favorable o desfavorable. El mercado, ¿no? En aquí estamos hablando del estudio, en aquí estamos hablando del mercado, no hay que confundir. Entonces, ¿el mercado es favorable o el mercado es desfavorable? Antes
de realizar la multiplicación, debemos observar de dónde han salido estas probabilidades, ¿no? Observamos 0.11 nos dice mercado favorable y 0.89 mercado desfavorable. Estas probabilidades nos dan en nuestro enunciado. Nuevamente vamos a lo que nos da nuestro enunciado. Nos dice en esta parte, el mercado de un mercado favorable, ¿no? Mercado favorable dado un estudio desfavorable. El estudio es desfavorable. Al rato hemos trabajado con estudio favorable, con este primero, que es el estudio favorable. Ahora nos dice con el estudio desfavorable, ¿no? Con el estudio desfavorable, tenemos aquí el estudio desfavorable. En ambos casos, primero tiene que suceder el estudio que sea desfavorable. Ahora, si en ambos el estudio es desfavorable, el mercado va a ser favorable. ¿Con cuánto de probabilidad? De 0.11. Entonces, el mercado es favorable. El mercado es favorable. En este caso, ¿con qué? Con una probabilidad de 0.11, ¿no? Mercado favorable con una probabilidad de 0.11. Y el mercado va a ser desfavorable con 0.89, ¿no? Pero previamente, ¿qué tiene que ocurrir? Que el estudio sea desfavorable, ¿no? Entonces, continuamos o volvemos a lo que es nuestro árbol de decisión y observamos, ¿no? El estudio es desfavorable, ¿no? Entonces, vemos eso. Estudio desfavorable. Tenemos en esta parte, nuestro estudio es desfavorable. Tenemos el estudio desfavorable, entonces el mercado va a ser favorable. ¿Con cuánto de probabilidad? Con 0.11 de probabilidad, ¿no? Y nuevamente, primero tiene que suceder que decíamos que el estudio sea desfavorable. Antes hemos trabajado con estudio favorable. Ahora, el estudio es desfavorable, entonces el mercado va a ser desfavorable, ¿no? No hay que confundir mercado con estudio. El mercado va a ser desfavorable. ¿Con cuánto de probabilidad nos dice? Con 0.89. Y ahora realizamos la misma multiplicación que hemos aprendido. 95.000 por 0.11 multiplicamos, luego multiplicamos menos 45.000 por 0.89. Estas dos multiplicaciones lo sumamos. ¿Y cuánto nos da? Menos 29.600. Una vez que obtenemos este menos 29.600, decidimos, ¿no? Por eso tenemos el nodo de decisión. No construir una clínica igual, menos 50.000, tenemos la misma pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos pagando al que está realizando el estudio. Entonces, entre los dos, ¿cuál decidimos? ¿Cuál es el mayor? El mayor es menos 5.000, ¿no? Entonces, menos 5.000. Ahora, para encontrar este otro valor, realizamos lo mismo, la multiplicación de 69.800 por 0.55 y multiplicamos menos 5.000 por 0.45. Esta multiplicación lo sumamos más esta otra multiplicación y nos da 36.140, ¿no? 36.140. Y ahora, una vez obtenido estos 36.140, analicemos nuestro árbol completo. Nuestro árbol completo dice, sin estudios del mercado, me da cuánto de ganancia. Sin estudios del mercado, me da una ganancia de qué? De 30.000, ¿no? De $30.000. Con estudios del mercado, ¿cuánto tengo de ganancia? Con estudios del mercado consigo una ganancia de 36.140. Entonces, ¿cuál de los dos me conviene elegir? 36.140. Por tanto, 36.140, ¿qué significa? Con estudio del mercado. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a través de la audición? Que realicemos un estudio del mercado. Vamos a realizar un estudio del mercado y realizando un estudio del mercado debemos tener que construir una clínica, ¿no? Entonces nos vamos por esta forma. Vamos a realizar un estudio del mercado. Una vez realizado un estudio del mercado, el estudio sea favorable, construimos la clínica y obtenemos el mayor beneficio posible, ¿no? De esa forma se puede analizar a través del árbol de decisiones. Ahora, ¿qué más nos van a pedir o qué más nos piden en nuestro enunciado? Nos piden el solución C. ¿Qué nos dice solución C? O el inciso C en este caso. ¿Cuál es el valor esperado de la información muestral? ¿No? ¿Y cuánto estarían los médicos dispuestos a pagar por un estudio del mercado? Ya. Valor esperado de la experimentación o información muestral. Cualquiera de estos dos nombres es lo mismo, ¿no? Valor esperado de la experimentación, en algunos manejan con esto, en otros con información menstrual. Por tanto, la información muestral se identifica de la siguiente manera.
valor esperado de la información muestral va a ser igual a ¿qué? ¿No? Al valor esperado con información muestral más el costo, ¿no? En aquí maneja el costo, en esta otra bibliografía no maneja el costo, ¿no? En esta bibliografía se puede conceder mayormente en el render maneja, ¿no? Con costo. Lo que es en Winston pueden ver que maneja la misma nomenclatura, pero en el Winston no maneja con lo que es el costo, ¿no? Y eso dependiendo de la bibliografía que manejan, ustedes simplemente los reemplazan. Y nos dice que es menos el valor esperado sin información muestral, ¿no? Por tanto, reemplazamos nuevamente. Tenemos el valor esperado con información muestral, ¿cuánto es? 36.140. Eso de donde hemos obtenido. En esta parte de nuestro árbol de decisión, el último valor que hemos obtenido, ¿cuánto era? 36.140, ¿no? 36.140. Por tanto, esos 36.140 lo copiamos sencillamente en ahí, ¿no? Tenemos 36.140. Ahora, más nos dice, ¿no? ¿Por qué más? Estamos trabajando con la bibliografía de render. Les decía, ¿no? Entonces, ahí nos dice que se suma el costo. ¿Qué costo? El costo que pagamos por la experimentación o por el estudio del mercado, ¿no? O por la información extra que nos dan, que es 5.000 menos el valor esperado sin información muestral. Es el primer valor que hemos encontrado, ¿no? El primer valor que hemos encontrado. Ese valor, ¿cuánto era? Era 30.000, ¿no ve? Un valor esperado sin información muestral, el que no hemos realizado con experimentación, o se puede decir el sin experimentación, el que no hemos realizado sin lo que es el estudio, ¿no ve? ¿Cuánto nos daba? Nos daba 30.000. Todo esto realizamos la operación y nos da 11.140. Entonces, ¿cuánto se estaría dispuesto a pagar? Se estaría dispuesto, por tanto, a pagar hasta 11.140 dólares, ¿no? De esa forma se responde este ejercicio. Ahora, ¿qué más nos pide? ¿Cuánto estarían los médicos dispuestos a pagar por un estudio del mercado, ¿no? Entonces, también podemos identificar de la siguiente forma, ¿no? Eficiencia de la experimentación. Vamos a trabajar con lo que es la eficiencia de la experimentación, que es la información muestral, ¿no? A ver, continuamos. La eficiencia de la experimentación o información muestral, ¿qué es esta eficiencia de la experimentación? En algunos, nuevamente recalcando, manejan de esta forma la bibliografía, en otros de esta forma. Es lo mismo, ¿no? Aquí está el con experimentación menos el valor sin experimentación. ¿No ve? El con experimentación menos el valor sin experimentación por el costo de información perfecta, ¿no? Entonces, como por el costo de información perfecta. Por tanto, la eficiencia de la información muestral es igual a que al valor esperado de la información muestral dividido entre lo que es el valor esperado de la información perfecta, ¿no? Multiplicado por el 100%. Por tanto, la eficiencia, nosotros vamos a trabajar con esto, ¿no? Con esto estamos trabajando con esta bibliografía, entonces con esto es lo mismo. Si quieren, lo trabajan con esto también. No estamos reemplazando. La eficiencia de la información muestral va a ser igual al BIM. BIM hemos hallado anteriormente. ¿Cuánto es el BIM? Es 11.140. Copiamos 11.140 por el BIP, nos dice, multiplicado por 100%. Antes entonces es necesario conocer el BIP. No hemos encontrado el BIP. ¿Qué es el BIP? Es el valor esperado con información perfecta. En algunos lo manejan con costo de información perfecta. Cualquiera es igual, válido. Costo de información perfecta o valor esperado con información perfecta es lo mismo, ¿no? Por tanto, para ello utilizamos dos pasos para resolver, ¿no? Primero calculamos el valor esperado con información perfecta. Este es el BSIP, ¿no? El BSIP. O en otras bibliografías que lo manejan el EDI, ¿no? El EDI. Entonces, BSIP o EDI, ¿no? Y esto lo realizamos o encontramos a través de la tabla de consecuencias, ¿no? De la tablita de consecuencias que tenemos, nuestra matriz de consecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar este BIP? Este BSIP. El BSIP vamos a encontrar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a utilizar la formulita que nos dice que vamos a seleccionar el máximo. ¿El máximo de qué? Esto desde F sub I, E sub J para todo I que va a variar desde 1 hasta N. ¿Cuál es nuestra N de nosotros? Esta es nuestra N y esto es nuestra M, ¿no? N, entonces va a variar de este sentido. Vamos a ir recorriendo por lo que es por columnas, ¿no? Entonces nos dice, selecciona el máximo. ¿Por qué el máximo? Porque se trata de beneficios en nuestra matriz. Entonces, selecciona el máximo de la columna y multiplicarlo por la probabilidad. El máximo de la columna, ¿cuál sería?
sería estos 100.000 multiplicado por 0.5. Ahora, el máximo de la otra columna, ¿cuál sería? El 0, 0 multiplicado por 0.5. Y es lo que estamos realizando en esta parte. 100.000 multiplicado por 0.5 más 0 por 0.5. ¿Cuánto me da? Me da lo que es 50.000, ¿no? Estos 50.000 es mi BCIP, ¿no? Y vamos en contra del BCIP, el valor esperado con información perfecta, o también conocido también como costo de información perfecta. Ahora, paso 2. ¿Qué vamos a calcular en el paso 2? En el paso 2 nos piden calcular lo siguiente, el costo de la información perfecta. Esto es lo que queremos conocer, ¿no ve? El costo de la información perfecta, el BIP queremos conocer, o el CIP, ¿no? De acuerdo a la bibliografía que se maneja nuevamente. Esto igual a ¿qué es? El costo de información perfecta es igual a lo que hemos hallado anteriormente, que es el valor esperado con información perfecta, el valor esperado con información perfecta, menos el valor sin experimentación, ¿no? O en esta bibliografía lo que se maneja, el BIP es el valor esperado con información perfecta, menos el valor monetario esperado, ¿no? Ahora, nuevamente reemplazamos, va a ser el BIP, va a ser igual a ¿qué? A BCIP, nos dice BCIP, hemos hallado anteriormente. ¿Cuánto hemos hallado? 50.000. Copiamos 50.000 menos el valor monetario esperado. Esto es el sin experimentación. ¿Cuánto hemos obtenido el sin experimentación? Se pueden acordar lo que hemos obtenido el primer árbol de decisión, o cuando hemos unido los dos árboles de decisión, la parte de arriba, el árbol de decisión que estaba arriba, ¿cuánto nos daba? 30.000, ¿no? Entonces estamos 50.000 menos 30.000 me da lo que es 20.000, ¿no? Entonces ya hemos encontrado nuestro resultado. Y ahora simplemente es comparar, ¿no? Este, este valor que hemos obtenido, lo que es el BIP, podemos compararlo, ¿no? Si el costo es menor o igual al costo de la información perfecta, costo de la información perfecta, o también valor esperado de la información perfecta, es conveniente hacer el experimento. Si no, no es conveniente hacer el experimento. Eso ya lo pueden comparar de acuerdo a si les piden, ¿no? Pero en este caso no nos piden ello. ¿Qué es lo que nos piden en nuestro caso? En nuestro caso nos piden encontrar que la eficiencia de la información muestral, ¿no? Entonces reemplazamos el BIP. Todo esto hemos hecho para hallar este BIP, ¿no? Entonces reemplazamos el BIP en la eficiencia de la información muestral. Tenemos 11.140 dividido entre 20.000. Estos 20.000 que hemos encontrado, que es el BIP, ¿no? Por 100%, lo multiplicamos. Entonces tenemos un 55.7% de probabilidad, ¿no? Y hemos encontrado, por tanto, la eficiencia de la información muestral. ¿Cuál eficiente es esta información muestral en cuanto a el valor que teníamos del esperado de la información con experimentación, ¿no? Por tanto, de esa forma ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ya se trataba de un ejercicio en el cual simplemente era analizar, ¿no? Es prácticamente reemplazar en las fórmulas y entender en cuál es lo que nos está pidiendo el enunciado. Y si aún esta parte no se está entendiendo, pueden revisar el curso completo, ¿no? Donde tenemos de teoría de decisiones, de ejercicios más básicos que esto e incluso ejercicios más avanzados a lo que acabamos de resolver.